Bienvenidos a un nuevo episodio de Pantalla de Papel, podcast de libros y literatura, de escritores, de clásicos especialmente, no siempre clásicos, pero por lo general sí. En esta ocasión toca, sí, un clásico, La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, obra que funda el tremendismo, subgénero del que enseguida os hablaré. Voy a comenzar el episodio leyendo lo que sería el inicio de la novela, una vez que nos hemos saltado, o ya hemos leído, que es importante, pues lo que vendría a ser la cláusula del testamento, la carta anunciando el envío del original, la nota del transcriptor y todas estas cosas que en esta novela sí son importantes porque forman parte de la ficción de la obra. Una vez que hemos leído eso y pasamos al capítulo primero, encontramos el siguiente inicio. Dice: «Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Los mismos cueros tenemos todos los mortales al nacer, y sin embargo, cuando vamos creciendo, el destino se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en destinarnos por sendas diferentes al mismo fin, la muerte». Así comienza La familia de Pascual Duarte. Es un libro, ya digo, funda el tremendismo. Las características de esta obra podríamos enumerarlas y estaríamos hablando realmente de este género, el tremendismo. Hablamos de un género o un tipo de obras o un tipo de novelas en las que la realidad que se muestra es una realidad, en cierto modo, cruel, dura, se hace de una manera bastante cruda, no se corta a la hora de mostrar especialmente lo desagradable, la violencia. Hablamos también del odio, que es el tema fundamental de esta obra, de la familia de Pascual Duarte, o uno de los temas fundamentales. Hablamos también de un lenguaje algo más duro, de escenas grotescas, y ahora veremos algunas que voy a enumerar del libro, o que voy a comentar como pequeñas muestras, sin destripar ni el final ni capítulos avanzados. Me voy a quedar en los 5 primeros. Voy a hacer un pequeño resumen de este inicio. El libro son las memorias de un condenado a muerte, donde nos cuenta, digamos, su trayectoria, su vida, por qué llegó a donde llegó, por qué hizo lo que hizo, de qué manera se perdió y en lugar de escoger el buen camino, el camino de las flores, acabó escogiendo o acabó tirando, movido por el destino, por ese camino de cardos y chumberas hacia el mal y hacia su condena, a estar 2 veces, en 2 ocasiones, en la cárcel. Comienza hablándonos de sí mismo, de dónde vivía, de cómo era pues ese pequeño pueblo, de cómo era su hogar, lo que había alrededor, ese pequeño río que pasaba por detrás, que nos dice: «Por detrás del corral pasaba un regato, a veces medio seco y nunca demasiado lleno, cochino y maloliente como tropa de gitanos, y en el que podían cogerse unas anguilas hermosas, como yo algunas tardes, y por matar el tiempo me entretenía en hacer. Mi mujer, que en medio de todo tenía gracia, decía que las anguilas estaban rollizas porque comían lo mismo que don Jesús, solo que un día más tarde». Bueno, hay cierto humor, que me gusta mucho, que es muy propio de Camilo José Cela, en un humor algo más escatológico, en hablar de temas digestivos, del sistema excretor y de cuestiones biológicas, como ir al baño, que a mí me hace mucha gracia, me gusta mucho, y que hizo que yo comenzase la lectura. No esperaba, yo sabía que iba a ser un libro, pues, quizá algo más violento, algo más crudo, más, pues, quizá oscuro, digamos, pero lo que yo pensaba es que también iba a ser, en cierta manera, de humor, o que iba a tener humor negro, que es además el mejor humor, o uno de los del tipo de comedia que más me gusta. Y claro, todo me lo tomaba en clave de humor. No tiene por qué ser así, lo normal es que no, pero tal y como estaba contado, con esos juegos, con cierta ironía, pues a mí me hacía mucha gracia. Entonces, la mitad de la novela me la pasé riéndome y degustando los fragmentos, y la otra mitad ya, pues, viendo más el tema del odio, la violencia, la traición, el engaño, y bueno, esta condena a la que se ve envuelto el personaje. En el capítulo 1, ya digo, se presenta, comienza diciendo que no era un hombre malo,
pese a que para la vida que ha tenido, la familia que ha tenido, y bueno, dice, no me faltarían motivos para serlo. Ya se está de alguna manera justificando. El personaje se va a justificar, es cosa del destino, es cosa de sus padres. No se va a victimizar de una manera tan directa como estaríamos acostumbrados hoy día, pero sí que va, en cierto modo, a echar las culpas fuera. Respecto a sus padres, te dice que siempre estaban peleando entre ellos, que siempre había gritos, que el padre le propinaba palizas a él y a su madre. Dice, nos pegaba a mi madre y a mí las grandes palizas por cualquier cosa. Dice, palizas que mi madre procuraba devolverle por ver de corregirlo, pero ante las cuales a mí no me quedaba sino resignación dados mis pocos años. Esto que es podemos decir, no lo digo una barbaridad, porque además casi normalizado, podríamos decir, en algunos contextos, en algunos momentos, en otras épocas, como la de la obra, o puede ser algo más común, esa violencia en el hogar. Tiene el giro de que si bien el padre, que además es un alcohólico, propina palizas al hijo pequeño y a la madre las devuelve, pero no te lo cuenta como algo... Claro, es que podría contarlo de una manera que te incomodase un montón, que te hiciese sentir muy mal, pero como te dice que la mujer devuelve las palizas, pero no solamente las devuelve, sino que las devuelve por intentar corregirlo, por ver de corregirlo. Estos giros, estas frases, quizá, desde mi punto de vista, ridiculizan la escena, le dan un toque gracioso, digamos, y al final me hace gracia. Respecto a su madre, también nos dice que al revés que su padre no era gruesa, aunque andaba muy bien de estatura, era larga y chupada y no tenía aspecto de buena salud, sino todo lo contrario, vestía siempre de luto y era poco amiga del agua, tan poco que, si he de decir verdad, en todos los años de su vida que yo conocí, no la vi lavarse más que en una ocasión en que mi padre la llamó borracha. Solo se lavó en una ocasión en que su padre la llamó borracha, y ella quiso como demostrarle que no le daba miedo el agua. Dice, eres una borracha, y dice, no me da miedo el agua, y se lava. Entonces, a mí me parece irónico, me parece una broma, un chiste, y como tal me lo tomé. Desde luego eso no quita que salvando esos pequeños detalles, esas escenas que he comentado, pues haya otras, la mayoría, que son realmente duras y que quizá pues un lector más sensible pues pueda pasarlo un poquito mal. Lo digo también porque hay un fragmento que os voy a leer, que os leeré más adelante, que cuando se lo leí a alguien de mi entorno, pues no es que le molestase, pero sí que le dio bastante pena, mientras que a mí me parecía, por cómo estaba descrito, me parecía divertido, o por lo menos tan gráfico y tan directo y tan bien narrado, que digo, es que me parece un párrafo extraordinario. Bueno, son todo desgracias, por supuesto, son todo desgracias como la vida que tiene su hermana, que cuenta en el capítulo 3. Son 19 capítulos, ya he dicho que más del 5 no voy a leer nada, con lo cual no voy a destripar la obra. En el capítulo 3, porque cada capítulo toca un tema distinto, especialmente al principio. El primero él se presenta, el segundo los padres, el tercero su hermana, el cuarto su nuevo hermano, creo. Y respecto a su hermana nos dice que enseguida pues le dio por robar, se fue, volvió, se marchó, se perdió en la vida, digamos, es una perdida. Dice luego, cuando ya vuelve a la casa, dice, en Almendralejo, que es un pueblo cercano, en Almendralejo hubo de conocer al hombre que había de labrarle la ruina. El hombre que había de labrarle la ruina. No la de la honra, que bien arruinada debía andar ya por entonces, sino la del bolsillo. Esta frase de no le arruina la de la honra, que bien arruinada debía andar ya por entonces, que nos da a entender pues que tuvo relaciones con todo el que quiso y más, pues a mí me parece también un comentario divertido, gracioso, cómico. Dentro de la crudeza, dentro de la desgracia, pues están estas pequeñas joyas que son las que a mí me hacen disfrutar un libro así. Y quiero comentar esto respecto al hombre que le labra la ruina del bolsillo, que la va arruinando. Este hombre nos dicen que le conocen como el Estirao, Paco López, alias el Estirao, que era alto, medio rubiales, juncal, y andaba tan derechito que no se equivocó, por cierto, quien le llamó por vez primera el Estirao. Bueno, respecto a este personaje, el Estirao, al que yo llamo juncal, dice que el hombre prefería no trabajar
cosa que si me parece mal, dice, no sé si será porque yo nunca tuve ocasión de hacer. A lo mejor me parece mal que no trabajase porque yo nunca pude no trabajar. Dice, según cuentan, en tiempos anduviera de novillero por las plazas andaluzas, o sea, era torero. Entonces a mí un personaje de estas características que vive juntándose a una mujer y siendo una sanguijuela, arruinándola y viviendo de ella, pero dándose aires de tío importante, que fue novillero por las plazas andaluzas, y en su descripción me dices que era alto, medio rubiales, juncal. Si juncal es un adjetivo, no te digo yo que no, pero juncal también es el apellido y la manera en la que conocen a un personaje de una serie de televisión española interpretado por nuestro querido Paco Raval. Se llamaba Paco Raval, el actor que, entre otros personajes, hizo el de Juncal en la serie Juncal de televisión española, que por cierto podéis ver gratuitamente en la aplicación de RTV, creo que son 8 episodios, no más, es una serie corta que merece la pena. Ya aprovecho y la recomiendo. Y creo que ese personaje, Juncal, que lo mismo es un torero andaluz, que en su momento pues fue alguien importante, pero después lo dejó por motivos que no voy a explicar y que vive a la sombra de diferentes mujeres por las que va pasando, arruinándolas y sin trabajar ni hacer absolutamente nada. Entonces me parece pues una casualidad muy curiosa. Siguiendo con la familia de Pascual Duarte, en el capítulo 4 nace el hermano pequeño, que ya nos dicen que iba a vivir muy poco tiempo. Dicen, si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy satisfecho de él. Dice, poco vivió entre nosotros. Parecía que hubiera olido el parentesco que le esperaba y hubiera preferido sacrificarlo a la compañía de los inocentes en el limbo. O sea, casi como si hubiese querido morirse o se hubiese suicidado. Bien sabe Dios que acertó con el camino y cuántos fueron los sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años. Insiste mucho el autor en que el narrador, que en este caso es Pascual Duarte, insiste Pascual Duarte en que la vida, al menos su vida, por su parentesco, por su familia, por su situación, era un valle de lágrimas y además estaba condenado a las desgracias. Dice, 10 años tenía el chico Mario cuando nos abandonó. No había cumplido todavía 10 años. Dice que si fueron pocos para lo demasiado que había de sufrir, en pocos años sufrió muchísimo este niño, dice, suficientes fueron o suficientes debieran de haber sido para llegar a hablar y a andar, cosas ambas que no llegó a conocer, no llegó nunca a andar ni a hablar. El pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de hacer unos ruiditos con la garganta y con la nariz como si fuese una rata. Fue lo único que aprendió. Dice, en los primeros años de su vida, ya a todos nosotros nos fue dado el conocer que el infeliz, que tonto había nacido, tonto había de morir. O sea, fíjate la crudeza, la manera tan bestia, quizá, o tan directa, sin cortarse, sin intentar idealizar nada, sin callarse la parte sucia, cruel, fea de la realidad. Todo eso está aquí en el libro, por eso quizá por eso en parte es por lo que decimos que es una obra tremendista, que funda este movimiento literario de posguerra en España. Bueno, el chico lo pasa realmente mal. Hay una enumeración de pequeños acontecimientos que marcan su vida, su corta vida, y que no os voy a mencionar. Sí que mencionaré el último, que es el momento en que el cura, cuando el chico, por otros motivos, le muerde una pierna al viejo, al cura, con la otra pierna, le arreó tal patada en una de las cicatrices que lo dejó como muerto y sin sentido, manándole una agüilla que me dio por pensar que agotara la sangre. Además, la madre, no te creas tú que llora el sufrimiento del hijo ni que le hace caso ninguno. Hay un momento en que nos dicen que prácticamente lo tenían en el suelo arrastrándose y le iban echando de comer, como si fuera un cerdo, una gallina o un animal de corral. Y su muerte, que es el último fragmento que os voy a leer, su muerte es espectacular. O sea, la escena de su muerte es espectacular, que es la siguiente. Comienza aquí el capítulo 5, ya digo, no voy a avanzar, no voy a destripar nada más. Dice respecto a su muerte,
Pasó después algún tiempo sin que se desgraciara de nuevo, pero como al que el destino persigue no se libra aunque se esconda debajo de las piedras, día llegó en que, no encontrándolo por lado alguno, fue a aparecer ahogado en una tinaja de aceite. Aparece ahogado en una tinaja de aceite. Lo encontró mi hermana Rosario. Estaba en la misma postura que una lechuza ladrona a quien hubiera cogido un viento, volcado sobre el borde de la tinaja, con la nariz apoyada sobre el barro del fondo. Cuando lo levantamos, un hilillo de aceite le caía de la boca, como una hebra de oro que estuviera devanando con el vientre. El pelo que en vida lo tuviera siempre de la apagada color de la ceniza, ese pelo, le brillaba con unos brillos tan lozanos que daba por pensar que hubiera resucitado él al morir. La muerte como resurrección. Y la muerte como lo que te libra de este valle de lágrimas, la salida, la única salida posible. Dice, tal es todo lo extraño que la muerte de Mario me recuerda. A mí esta visión, esta imagen de un chico de menos de 10 años, que ya sabemos que a nivel de desarrollo cognitivo y físico, pues no era una persona promedio, tenía problemas para hablar, tenía problemas para caminar, no hacía ninguna de las dos cosas, y aparece ahogado boca abajo en la tinaja con la nariz pegada al barro del fondo, y cuando lo levantan se escurre ese aceite, le sale por la boca como si fueran hilos de oro que estuviera fabricando, ¿cómo se dice? Que estuviera devanando con el vientre, el pelo lustroso después de llevarlo toda la vida gris ceniciento. Pues ya digo, es una escena pues, muy gráfica, muy dura también, pero al mismo tiempo, no sé si decir apasionante. A mí me encanta cómo está escrito. Cómo está escrito me fascina. Y bueno, lo que viene después no desmerece a lo que he leído, pero no voy a destripar más. Esta es la obra de la familia de Pascual Duarte, un libro que al principio no sabía si me iba a gustar. Siempre con los clásicos, que son casi todo lo que leo, tengo como cierto miedo, hay cierto temor a no comprenderlo bien, a no enterarme de lo que pasa, a que me pueda aburrir, y nunca o casi nunca me fallan los libros. Y cuando me fallan es, al menos este tipo de libros, y cuando me fallan suele ser por cuestiones ajenas al libro, por cuestiones personales o porque estoy en algún proyecto demasiado volcado y no puedo dedicarle tiempo suficiente al libro, o por lo que sea. Es muy breve, así que no solamente lo aconsejo, sino que aconsejo que lo incluyáis en vuestras próximas lecturas, porque son 140 páginas. 140 páginas en mi edición, que es la de Austral, esta típica de instituto, que viene con una introducción donde te van explicando un montón de cosas que no he leído porque no quería saber nada de la obra antes de leerla, con lo cual, si quitas esa introducción de 90 páginas, pues te quedan 140. Importante también que tengáis en cuenta que el libro no es solo los 19 capítulos, sino también la nota del transcriptor y las cartas que aparecen antes de que comiencen los capítulos, que forman parte de la ficción de la obra. Y ya sabiendo esto, habiendo leído algunos fragmentos, comentando que la obra se publicó en 1942, importante eso, que funda el tremendismo, este subgénero, al que también pertenecen otros títulos como Nada, de Carmen Laforet, que también se incluye en este tremendismo, literatura de posguerra española que resalta la crudeza de la realidad, no sé si decir la injusticia, la violencia, eso desde luego que sí. Y bueno, este carácter realista con un lenguaje duro, escenas grotescas, esa violencia, porque yo he mostrado algunas escenas grotescas aquí, como la muerte de Mario, el chiquillo, esa violencia en la familia de Pascual Duarte. Es solo el comienzo, hay mucho más. Otros títulos, además de Nada, de Carmen Laforet, puede ser Los Abel, de Ana María Matute, y Aún es de día, de Miguel Delibes. He reseñado este libro en mi cuenta de Instagram, @pantalla de papel. Lo he traído aquí, a Pantalla de Papel, el podcast. Y tengo que anunciar ya como despedida que tanto la mayoría de nuevos episodios de Pantalla de Papel, o algunos de ellos, como otros de mis proyectos, tanto La Mirilla, donde hablo de escritores, de vida de autores y demás, fue un programa de 9 episodios en la radio local de mi pueblo, como Recorriendo Teselia, una ficción sonora que hice hace 3 años, y otras ficciones sonoras en las que estoy trabajando. Todos esos proyectos que tengo los estoy subiendo periódicamente y progresivamente a mi canal de YouTube, que lo podéis encontrar como José Marqué.
buscáis Pantalla de Papel, José Marqué, y probablemente, o recorriendo Teselia, y probablemente os aparezca, con lo cual no tenéis pérdida. Dejo los enlaces en las notas del episodio para quien quiera seguirme allí, porque de alguna manera es un lugar donde pueden estar todos mis proyectos recogidos para que quien quiera saltar de uno a otro, pues los tenga a mano y no tenga que ir buscando otro podcast diferente ni saltando de un enlace a otro. Están todos en el mismo lugar, pero por supuesto siempre será más cómodo, entiendo yo, escuchar algunos podcasts en las aplicaciones de podcasting. No me entretengo más, seguidme en Instagram, @pantalla de papel, @marquemps, seguidme en YouTube, si no lo habéis hecho todavía, y suscribiros a este podcast si lo estáis escuchando en una aplicación de podcasting. Esta era La familia de Pascual Duarte, el libro que hoy recomiendo, lo hago de verdad porque ya veis que es un buen libro, es interesante tanto por el ser el fundador o una de las obras más importantes del tremendismo, como por la manera en la que está contado. A mí sí me parece, que yo sí pienso, a lo mejor dentro de unos años, cuando madure, pues pienso otra cosa, pero yo sí creo que Camilo José Cela es un buen escritor. No será el mejor, pero yo desde luego disfruto y encuentro elementos que tienen suficiente interés como para que merezca la pena leer sus obras. Y ya está, me despido, hasta la próxima. Adiós, un abrazo, gracias por estar ahí.